Tenemos con nosotros a Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas. Perdona que no hay manera de terminar la conversación con Gonzalo Bernardos. Entre su potencia y el que yo quería precisar algo no había manera. Perdona la espera, Raimon. No, sin problema, muy interesante. Estuvo muy animado. Te voy a preguntar por lo expresó muy claramente. Por la factura eléctrica. Pero sí hay un informe de Funcas que ha llamado muchísimo la atención, que es cómo veis la inflación en el medio y largo plazo. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Y para, sobre todo los inversores, ¿cómo creéis que se va a comportar la inflación en este año y también en los siguientes? Bueno, por supuesto, el encarecimiento de la energía, de la electricidad, del gas, etcétera, y de todo tipo de insumos y de costes como los microchips, etcétera, se está reflejando en la inflación y nosotros pensamos que esto ya es inexorable, que acabaremos el año rozando el 4% de inflación. El 4% de inflación tiene todos estos componentes, porque si miramos solamente lo que llamamos la inflación subyacente, es decir, el núcleo central de precios, aquello que producimos nosotros aquí en España y en otros países europeos, estamos todavía en terreno muy moderado, el 1,5%, es decir, muy por debajo del objetivo. Y esto plantea un reto para el BCE, por supuesto, porque de alguna manera, bueno, la inflación supera el objetivo, lo ha flexibilizado teniendo en cuenta que, bueno, sabía que ese objetivo se iba a superar por este plus de costes, lo que está pasando en los mercados internacionales en todo tipo de materias primas y, por tanto, bueno, no tiene por qué reaccionar, pero sí que plantea un dilema, porque por otra parte, si el núcleo central de precios empezara a despertarse, pues podría llegar demasiado tarde el BCE y la reacción sería demasiado violenta, interpretada por los mercados como algo con retraso, y esto podría crear turbulencias en los mercados financieros. Por otra parte, si reacciona demasiado temprano o a destiempo con respecto a lo que es pues la inflación subyacente, pues crea un problema para el crecimiento económico y la recuperación, teniendo en cuenta que países como España están todavía muy necesitados de más crecimiento económico, no hemos recuperado el nivel de producción anterior a la crisis y tenemos también una deuda muy elevada. ¿Puede haber una segunda derivada de inflación debido a una escalada de precios? Ya tenemos el petróleo en 75, estaba estancado ahí en 70, ha vuelto a coger fuerza hacia arriba, vemos salario mínimo interprofesional hacia arriba, que debe repercutir de alguna manera, aunque solo sea de manera mental, de un mayor poder adquisitivo en el bolsillo y un mayor consumo. ¿Podemos vivir una segunda ronda de inflación que ahora mismo no se esté previendo? Yo creo que en España es difícil, porque el mercado laboral, es un mercado laboral todavía caracterizado por un paro muy elevado, incluso personas fuera del mercado laboral que se pueden incorporar, y por tanto yo creo que los salarios van a ser salarios muy contenidos. Los convenios colectivos este año están en torno al 1,5%, y sabemos por experiencia estos últimos años, sino lustros, que reaccionan con muchísimo retraso a la evolución de la inflación constatada, ¿no? Entonces yo veo difícil que del lado del mercado laboral puede que haya un segmento que otro, por ejemplo en la construcción, algunas profesiones muy tensionadas, con mucha presión, pues sí que se pueden producir incrementos puntuales, pero no creo que se generalice al conjunto del mercado laboral. Lo que pasa es que en otros países europeos el panorama puede ser distinto, y ahí importamos todo tipo de bienes y servicios de esos otros países. En Alemania escasean todo tipo de profesiones, por ejemplo la restauración. En Holanda me han dicho, por ejemplo, que en el caso de las oficinas que intentan colocar a parados, que son realmente instituciones muy importantes en el caso de Holanda, pues no encuentran personal. Hemos conocido también la situación de Reino Unido, donde pues no hay personal de transporte de mercancías. En fin, yo creo que en otros países europeos que se acercan al pleno empleo, ahí sí que podemos ver más inflación, y esto nos puede repercutir indirectamente sobre la inflación en nuestro propio país. Esta misma semana ACR publicaba comunicaba o indicaba al mercado que pensaban que 80.000 viviendas no se podían hacer por falta de mano de obra en la construcción, que es donde parece que aquí en España se está empezando a vivir la primera tensión y sobre todo la primera escalada de precios de construcción debido a la escasez de mano de obra. ¿Se puede extender a otros sectores o comentas que no, que crees que eso no puede suceder?
tan sencillo. Yo creo que depende, no es tan sencillo porque bueno, aquí hay dos elementos. Primero, el carácter transitorio o no de este choque. Estamos en un ciclo alcista de todo tipo de costes, ¿no? Y bueno, en parte ese ciclo alcista va a durar mucho tiempo, es el caso de la electricidad, porque bueno, el gas está muy caro, el CO2 también es caro y por tanto esto se repercute sobre el precio de la electricidad. Tenemos que modificar el mecanismo de formación de precios en el mercado eléctrico, es verdad, pero digamos la tendencia de fondo es una tendencia alcista y durante un tiempo muy prolongado. Pero en otros mercados, contenedores, metales, microchips, pues ya se produce una reacción de la oferta y posiblemente se reviertan algunos de estos incrementos, ¿no? Y entonces ahí pues yo creo que se va a ir moderando esos incrementos de precios y de costes para la industria sobre todo, y por tanto, bueno, pues de ahí tendremos mejores noticias. En cuanto al mercado laboral, pues si hay otros segmentos que podrían reaccionar, por supuesto que sí, las nuevas tecnologías, ciberseguridad, son sectores con muchísima presión que ya vemos y constatamos y por tanto pues ahí sí que se podría producir, pero yo creo que no tanto en España como en otros países e indirectamente pues también evidentemente todo lo que importamos será más caro y bueno, cuanto más dure este episodio transitorio, más el riesgo de una inflación subyacente más elevada. ¿Cómo veis el Producto Interior Bruto? Bueno, este año lo vemos por encima del 6%, en torno al 6,3%. Bueno, es realmente un rebote muy importante, pero también venimos de lejos, venimos de una caída histórica el año pasado. Y sobre todo esto se debe al rebote del consumo y una recuperación del turismo, algo mejor de lo que esperábamos. Esto es una buena noticia, por supuesto. Y por tanto, yo creo que la cuestión es para el año que viene, y ahí es lo que se discute menos, este episodio inflacionario que pensamos transitorio, pero bueno, tiene ya una repercusión real, y es que el rebote del consumo de alguna manera, pues esto es una merma, porque resta poder adquisitivo con respecto a esa demanda embalsada durante la crisis, eso que habíamos sobreahorrado durante la crisis, pues de alguna manera se volatiliza por causa de la inflación. Y por otra parte también este episodio inflacionario resta márgenes a algunas empresas, ¿no?, que podrían invertir más, posiblemente en el sector de la construcción lo hagan para, bueno, hacer frente a una demanda disparada en este sector, pero claro, con esa inflación de costes pues también reduce el margen empresarial para invertir. Hay que tener en cuenta que en el caso de las empresas aproximadamente tienen un coste de la factura eléctrica de en torno a 20.000, 25.000 millones de euros anuales. Entonces, si se incrementa un 50%, que puede ser ese el incremento, pues esto te reduce el margen en torno a 10.000 millones cada año, si sigue así la tendencia, en el caso de las empresas. Es digamos, una mordida muy fuerte después de una pandemia, cuando ya habían tenido una mordida efectivamente de esos márgenes. Tenemos 100.000 empleados en paro, pero que en el fondo están ahora mismo en un ERTE. ¿Tiene la economía española suficiente fuerza como para absorber a unos 100.000 ERTEs que ahora mismo parece que su puesto de trabajo es que ya ni existe? Es que ya ha cambiado tanto la economía, ha cambiado tanto en estos tiempos de pandemia, que cuando vuelvan no va a haber nada, ¿o la economía puede ser capaz de absorberlo? Yo creo que es difícil que lo absorba la economía en los sectores de origen, sobre todo las personas que están en ERTE en sectores ya muy pujantes de la industria, de servicios profesionales, en parte de la hostelería, que ya están en plena recuperación. Si siguen en ERTE es probablemente porque las empresas están en quiebra o cuasi quiebra técnica, son zombies, ¿no? Entonces lo más importante para estas personas es de alguna manera reorientarse, reciclarse a otros sectores, y yo creo que los incentivos sería oportuno orientarlos hacia la recolocación de estas personas, que todavía son, bueno, mis cálculos son superiores a 100.000, pero bueno, estamos en 250.000 personas aproximadamente, hacia otros sectores. En algunos países, por ejemplo, bueno, pues lo que se ha hecho es crear un incentivo para que si una persona acepta un empleo en otra empresa de otro sector, no pierda el derecho a ERTE de la empresa original, ¿no? Y eso yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es, digamos, prolongar los ERTE durante periodos de aproximadamente 3 meses, lo cual también crea un incentivo que es a recolocarse lo antes posible. Y esto es distinto a situaciones como en Francia, donde bueno, se han dado ERTEs por un año, en fin, y tienen un problema muy distinto, ¿no? O Alemania también.
En nuestro caso yo creo que queda solamente, bueno, entre comillas, solo con respecto a los más de 3 millones que teníamos en algún momento, 250.000 personas, pero yo creo que lo urgente ahora es recolocarlo efectivamente en otras empresas, porque las empresas, el punto de partida es un punto de partida de quiebra técnica. Muchísimas gracias, Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas, por todo ese trabajo que hacéis, que es tan importante para la economía española, y por traérnoslo para poder compartirlo con nuestra audiencia. Buen día y buen negocio. Gracias, y a vosotros enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, por la información económica. Gracias, Raimon.